Alfredo Galindo ya se encuentra con nosotros, abogado, él ha sido fiscal y con él conversaremos en instantes respecto a la labor que tienen que tener los operadores de justicia al momento de investigar algunos casos. Pero antes nos vamos a Ecuador. Este fin de semana, ayer precisamente, ya se tiene un nuevo presidente en ese país. Voy a conversar con Lautaro Andrade, nuestro colega periodista de Ecuador TV. Lautaro, un gusto saludarte, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo para ti y toda la gente que nos mira allá en el Perú. Efectivamente, como lo has dicho, ya tenemos nuevo presidente y, por cierto, el más joven en la historia democrática del país. Nunca antes un candidato de 35 años había ganado como presidente del Ecuador, y estoy hablando de Daniel Noboa Sin. Y revisando justamente los datos, las cifras que le dan oficiales: 51,83% versus 48,17% de Luisa González. Correcto, ahora, es verdad, es incluso el más joven de Latinoamérica, ¿eh? Sí, va a ser el más Ahí joven de está Latinoamérica. Boric, que es el que le sigue, y luego sigue Bukele, me parece, pero en fin, Bukele, sí. sí. Ahora, Lautaro, a ver, ¿qué significa, qué implicancias tiene que Noboa haya derrotado pues al correísmo, que era pues la facción obviamente de izquierda ahí? Ha sido más que nada una sorpresa total, porque Daniel Noboa no figuraba en ninguna encuesta de la primera vuelta, en absolutamente en ninguna, como uno de los favoritos. De hecho, lo ponían entre los últimos candidatos por ser muy joven, por haber sido un asambleísta, un parlamentario que no era muy conocido, que no destacó en la legislatura que disolvió Guillermo Lasso. Quizás lo único que era destacable de Noboa era el apellido, hijo del hombre más rico del Ecuador, pero como credenciales de él no había mayor situación que pudiese ponerlo como en el escalafón ¿Y qué político. pasó? Sin embargo, hizo un muy buen primer debate, que eso es Ajá. lo que le catapultó, y por eso es que sorprende tanto llegando a la segunda vuelta y agrupando, digámoslo de esa manera, a las demás fuerzas políticas contra un correísmo que todavía no tiene la fuerza suficiente para ganar por sí solos. Es decir, el correísmo tiene un techo del 35% aproximadamente, que en las segundas vueltas otra vez ha repetido 47, 48, pero no va a llegar a mucho más. Entonces, es un golpe fuerte contra el expresidente Rafael Correa, porque en segunda elección presidencial consecutiva que su movimiento político no logra quedarse con el poder, tendrán que seguir planeando lo que suceda para 2025, pero en cambio es un Daniel Noboa que también muestra a la política joven, es alguien, como te he mencionado, Ujú. completamente nuevo, Sí. que está incursionando en política, muy ameno en el tema de las redes sociales, y con una campaña que, déjame contarles, que ha llamado mucho la atención. Faltando 3 días para las votaciones, elaboraron unos, ¿cómo te los digo? Un Daniel Noboa de cartón, que era tamaño réplica de él, a escala. Lo ubicaron en varias partes del país para que la gente se tomara foto con este Daniel Noboa de mentiras. Lo reventó, tanto en las redes sociales, en el Ajá. TikTok, la gente en la calle los buscaba para tomarse fotos, para tenerlos. Y eso dicen muchos que le ayudó, porque incluso tuvo un segundo debate bastante malo, pero se ha recuperado, y ahora habrá que ver cómo puede A eso voy, lograr un diálogo para tener conciliación con el resto del país y poder Lautaro. gobernar el año y pocos meses más que le va a tocar. Efectivamente, ya la campaña terminó, ¿no? El hecho de los TikTok, las redes sociales, el jugueteo que puede haber en plena campaña acabó, pero ahora se va a va a tener que enfrentarse a la realidad. Y, y Ecuador, al igual que el Perú, pasa por momentos complicados. La delincuencia, la criminalidad organizada y la corrupción. Y apenas tiene 16 meses para gobernar. Exactamente. A ver, como dato, mañana, por ejemplo, se reúnen por primera vez con Guillermo Lasso. Van a hacer un proceso de transición, porque Daniel Noboa se posesionaría como presidente en diciembre. A mediados, quizás el 20 de diciembre, sea ya la posesión oficial. Entonces, mañana tienen un primer encuentro, un primer acercamiento entre los dos equipos para definir, por un lado, el tema, como bien lo dices tú, de la inseguridad, que es un problema enorme en el Ecuador. Daniel Noboa ha propuesto tener una especie de barcos, buques gigantescos que sean cárceles, que es una idea que en Latinoamérica no se lo aplica todavía. Hay críticas en otras partes del mundo que sí lo han buscado hacer, pero lo que él quiere es llevarse a los presos más peligrosos a alta mar. También ver la forma de diversificar las cárceles, crear quizás unas nuevas,
buscar de que no sea o no sean tomadas por los delincuentes. Pero otro punto muy interesante que hay que toparlo y que lo están analizando hoy por hoy es el fenómeno del Niño, que va a caer en Perú y también en el Ecuador. En la Exacto. costa ecuatoriana ya se prevé que para finales de octubre y en noviembre caigan aguaceros que inunden absolutamente todo y pérdidas millonarias. Eso también tienen que conversarlo y eso también es una de las preocupaciones más grandes que tiene la gente y que Noboa apenas se posesione tendrá que enfrentar el clima y, como bien lo decimos, la inseguridad, ver la manera de tener algunas alianzas con Estados Unidos, con Israel. De hecho, la futura posible canciller o ministra de Relaciones Exteriores, Ajá. Gabriela Sommerfield, que ya han dado su nombre, ella es judía, tiene mucha cercanía con Israel, se esperaba que sean unos socios estratégicos. Habrá que ver qué pasa ahora, eso sí, con el tema de Gaza, que eso puede impedir un poco que haya esta cooperación en seguridad, que es lo que se necesita acá en el Ecuador como primer Excelente. punto. Tú le preguntas a la gente en la calle y lo que buscan es alguien que pueda evitar que sigan tantos robos, extorsiones y también sicariatos. Efectivamente, y acá en el Perú también lo esperamos, pero sí, con ansias, y lamentablemente el gobierno no da, no tinca aún, en serio. Pero en fin, para terminar, la oposición, Lautaro, Luisa González, junto con el correísmo, ¿qué talante tienen? ¿Han aceptado? Sé que han aceptado su derrota, pero una cosa es aceptarla y decir, oye, ¿en serio vamos a trabajar por Ecuador? ¿O es que ya se están por ahí perfilando alguna oposición, al menos en la Asamblea? Sí, a ver, es importante justamente eso. En la Asamblea Nacional no hay una mayoría absoluta del correísmo, pero sí son la fuerza política con más asambleístas. Tienen aproximadamente 50, casi 60 legisladores. Para aprobar una ley necesita 70. Ellos se acercan. Daniel Noboa solo tiene 13 asambleístas. Entonces ya vemos Ujú, que la, ujú. la legislatura va a tener mayoría correísta, o sea, o va a tener más influencia del lado correísta. Por ahí puede haber algunas complicaciones. Daniel Noboa ha dicho que quiere presentar por lo menos una ley económica urgente cada mes. La pregunta que se hacen aquí los analistas es, bueno, ¿cómo lo va a hacer si no tiene una asamblea que le pueda permitir trabajar? Y tenemos el antecedente de esta última asamblea disuelta por Guillermo Lasso, que al ser oposición, que al estar en constante conflicto con el presidente, pues impidió que se pueda avanzar. Ese es uno de los riesgos. Sin embargo, desde el correísmo sí se ha mencionado que están con total apertura a conversar con Daniel Noboa. De hecho, el propio Rafael Correa mencionó hace algunas semanas que le gustaba el perfil de Daniel Noboa y dejó entrever que en algún momento tuvieron quizás intentos de acercamientos. De hecho, Noboa tenía buena relación con los asambleístas correístas en este último periodo legislativo. Correcto. Entonces, sí hay expectativa de lo que pueda suceder, pero es un gobierno tan corto, de un año Exacto. y unos cuantos meses más, 16 Ujú, meses ujú. exactamente, que lo más probable es que se está pidiendo que haya consenso entre todos y que se le permita al presidente trabajar para buscar soluciones. Es más sencilla la situación porque Guillermo Lasso fue opositor de Correa durante 10 años y cuando llega al poder Lasso, pues había un odio completamente grande y una división completamente marcada entre correísmo y lacismo. Pero Novoa, al ser una figura joven, una figura nueva, da a entender que el correísmo no tiene resentimientos ni revanchas contra él. De todas maneras, hay que ver cómo maneja el tema político. No ha Correcto. anunciado quién será Ujú. el ministro de gobierno, que es el nexo con la asamblea, pero sí hay mucha expectativa de lo que pueda hacer. Y lo que ya ha anunciado Daniel Noboa, y con esto termino, es que ha mencionado que va a llamar a una consulta popular. Todavía no define exactamente los temas, pero esto créame que le está generando críticas desde ya, porque es volver a convocar a elecciones y gastar recursos en algo que mencionan no es urgente. Lo urgente, ya lo hemos dicho antes, es del tema de la seguridad y ver cómo solucionamos el problema del fenómeno del niño. Veremos qué traen en todo caso con esta consulta popular para tener ya más en claro esta situación. Pero, Seguro. Lautaro, te agradezco muchísimo. Vamos a estar como siempre en contacto, por favor, conforme transcurran los días y ya el señor Noboa ya poco ya se asiente en el gobierno para saber qué políticas públicas va a dar en pro de nuestros hermanos ecuatorianos. Un Y abrazo, Lautaro, te agradezco muchísimo. igualmente para ustedes. Bueno, ojo, él se menciona como un político de centro izquierda, pese a que pertenece a la clase alta de Guayaquil. Y como les digo, es hijo del hombre más rico y con más poder adquisitivo de todo el Ecuador. Veremos qué sucede. Les mandamos también un fuerte abrazo allá a todos en Perú. Lautaro, un abrazo fuerte también. Bendiciones.